Con el tema de profecía, estamos mirando la profecía presente y después de que cesó lo que era la profecía entre los profetas, sabemos que los sabios nunca les cesó la habilidad de profecía por lo que era la sabiduría. Vamos a ver en este video lo que es un bat call, una voz divina en la cual ellos empleaban para poder tomar decisiones, siendo que se deshizo los últimos profetas en cuanto a la habilidad de profecía, Agai, Zacarías, Malaquías. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se apartó de Israel. Sin embargo, empleaban durante este tiempo lo que se llama el Barcol, hija de voz o la voz divina, según Talmud Babalí, Sanhedrin 11a. ¿De dónde sabemos que usaban el Barcol para decidir asuntos legales de la Torá? En Isaías, capítulo 30, verso 21, que dice: vuestros oídos escucharán la palabra detrás de ti diciendo. Eso está también referido en Talmud Babalí, Megilá 32a. Dijo el rabino Eliezer que podemos seguir lo que es la voz divina, lo que es el Barcol. ¿Por qué? Es por causa que, como dice en Isaías, vuestros oídos oirán la palabra detrás de ti, diciendo, este es el camino, síguelo. Bar Capara estaba siguiendo a un cierto pueblo y sobre oír de que había llegado, se dañó el dedo, y cuando oyó la voz de los niños recitando el versículo de Éxodos, capítulo 21, verso 3, él entró solo y salió solo también, y le dijo: me parece a mí que ningún daño me caerá, porque y fue así, porque había oído y había tomado la voz de los niños como voz de Bat-Kol. El rabino Yohanan, el rabino Shemen ben Lakesh, quien vivió en Israel, pensó que había visitado el gran decisor legal, el rabino Samuel, autoridad que residía en Babilonia, y dijeron: vamos a seguir el Bat-Kol. Cuando pasaron la casa de escuela, oyeron los niños recitar el versículo, y Samuel murió. Eso está en 1 Samuel capítulo 28, verso 3. Las cuales ellos interpretaron esto como una señal. Por lo tanto, cancelaron su proyecto en la jornada y más tarde aprendieron que en sí Samuel había muerto. Sin embargo, en la versión talmúdica de Babilonia, la historia en Julio 95b se declara que Samuel de verdad no había muerto. Esto fue meramente una manera que el cielo operó o usó para librar lo que es las dificultades de la jornada del rabino Yohanan. Rabino Yonah y Rabino Yosef pensó a visitar el enfermo Rabino Ahá y dijeron: sigamos el Barcol, la voz divina, y oyeron mujeres preguntando a sus amigas: ¿se ha apagado la vela? Y respondieron: la luz de Israel no se ha apagado ni tampoco se ha extinguido. Y eso se encuentra en el Yerushalayim Shabbat 6, verso 9. En el Zohar, literatura mística del siglo XII-XIII, habla de un secreto del eco de la voz divina, Galal de Hadá, la cual los rabinos se refieren como fuera un Barcol, una hija o una voz derivativa del Barcol. Y dijeron en un Midrash, en Shemot Rabbah, en la sección final del número 20, del verso 29, que una voz humana es la hija de la voz divina. ¿Qué es lo que vieron los Tosafest, los intérpretes del Talmud en Sanhedrin 11a? Fue escrito concerniente que cuando se deshizo lo que es el último profeta, las profecías desaparecieron, pero ellos pudieron todavía entrar a lo que es un Barcol, voz divina. Los Tosafés interpretaron el Barcol de ser un eco de Dios. En Baba Batra 12a, la Gemara declara que la profecía fue tomada de los profetas y dado a los sabios. En otras palabras más anterior, que fueron dados a los necios y a los hijos. En verdad todo es uno, dice nuestros rabinos.
Nuestros rabinos en Jerusalén, el Talmud Shabbat 6.9, de cuenta concerniente a un bat kol, en la cual es una voz humana concerniente al asunto de negocios, no con cualquier cosa escondido, significancia escondido, como lo que hoy en día hacen muchos de los cabalistas, que todo tiene como un secreto detrás de todo. Más bien, el oidor lo oiría y habría de oír la conversación, pudiendo de escuchar lo que se necesitaba oír. Y los rabinos derivaron de este verso: y vuestros oídos oirán la palabra detrás de ti. Isaías 30, verso 21. Y así fue también en el Talmud babilónico, en Megilá 32a. Detrás significa que Dios no se está mostrando su cara a cara de forma clara. Y esto es en el caso de profecía directo. En el caso anterior, cuando uno estaba dando y recibiendo, y esto lo sabemos con certeza, cuando Él, el Eterno, estaba dando y recibiendo. Tal era la profecía que un hombre había de reconocer claramente que Dios estaba hablando con él. Sin embargo, después de la destrucción, esa recepción de cara a cara, esa percepción paró y se mantuvo como si fuera por detrás de la espalda, detrás del oído. Y esto se refiere a las obras de las cuales el hombre no tenía la intención. Y Dios estaba hablando con el pueblo con el fin de ser algo totalmente diferente. Este es el eco divino. La ciencia natural nos informa que hay un eco que fue creado cuando se pega algo fuerte. Los científicos también construyen esto como una torre en la cual se oye un eco y se repite varias veces en la relación de sus libros. Ese sonido de eco es una voz independiente, pero regresa a su voz original. Todas las acciones y todo lo que se habla de Dios, de la cual Dios habló desde el momento que fue dado. Sin embargo, dice que Dios dio una palabra que fue dispersado a los grandes huestes. Salmos 68:12. Dios habla a través de medias de diferentes direcciones, trayendo un eco a todos los recíprocos de la criatura en tonos que cada uno toma un sentido diferente y depende de la dureza del texto o la sustancia que encuentra. Todo el hablar humano es solo un eco de Dios. Por ejemplo, cuando Dios habla al bien, cuando la creación quiere hacer el bien y lo habla, pero cada uno de acuerdo a la concepción que tiene del bien. Por lo tanto, los judíos también hablan del bien presente a ellos, y los no judíos también llega a significar eso, y cada nación según su carácter y su habilidad. Una nación... a una nación bueno es sinónimo con lo que es bienestar económico, y ordo para otra nación es una licencia que significa una licencia sexual, para ordos una licencia de matar, ordo imperios, pero esto cada uno lo oye según la capacidad de lo que es la vasija de esa nación. Así aplica a los animales de acuerdo a sus características y por lo tanto en general, según cada género y cada característica. Y así también en niveles individuales, y así llega a ser totalmente imposible de discernir la verdadera voz de Dios y su voluntad, y por lo tanto es impuesto por el intelecto humano, y la voz llega a ser multifario. Y fue sobre esto que es concerniente de que se emplea un bat kol, y como es mencionado muchas veces, el sentido claro de esto es como si fuera un eco. La Gemara de Megilá 32 nos da ejemplo de la voz que se oía en la casa o las mujeres que oían en ese sentido en el campo. Son infrecuentes ocurrencias. Además, se estipula que el sonido puede ser escuchado más de una vez, 2 veces. Ahora, la profecía pertenece a los necios y los niños, porque no tienen lo que es pensamiento independiente, y por lo tanto la voz regresa a la voz de Dios, el eco divino. Los necios y los niños son vasijas simples en las cuales escuchan los ecos que no han sido disturbados por el pensamiento, y por lo tanto son claros recíprocos de lo que es la voz divina.
Aunque la profecía pertenece a los sabios, esto significa los verdaderos sabios de Israel, que reconocen que toda su sabiduría es de Dios. Aún las cosas no espirituales pertenecen a Dios. Sin embargo, esto no es de verdad una revelación cara a cara, como si fuera el caso de los profetas que había declarado, así dice el Señor, por causa que su sabiduría no salió de todos de ellos. La sabiduría del sabio de Israel fluye de sus propios corazones, pero es un eco de la voz de Dios. La voz de sabiduría es concebida a través de la voz de Dios. Y esto aparece como si fuera su propia voz de los sabios, pero que actualmente es la voz de Dios, no de frente, sino de espaldas, resonando de un corazón de un ser humano y apareciendo de orden. La ley oral es un eco de la ley escrita. El eco de la Mishnah subsecuentemente produce un eco de la Gemara y de los sabios y del Talmud, en la cual trae vientos de ecos de los sabios anteriores. Pero todo esto son extensiones de la voz del Eterno que contiene las leyes escritas. Y estos ecos se escuchan a través de la naturaleza varias veces. Y esto es lo que dice el rabino Sadok HaKohen de Lublin en Dover Tzedek 71d al 72c. Todo el mundo fue vestido de niveles más bajos de santidad que llegan a ser los pies de santidad. Como decir que la tierra es mi pedestal, como dice en Isaías 61, verso 1. Y cada día hay este pensamiento de hablar y acción en la cual se construye el Dios de su divinidad de forma de infinidades y finitudes de un mundo corporal. Y esto lo envía en el pensamiento de cada ser humano, de cada hablar, de cada acción, según el día y el hombre que pone en su lugar, y enciende lo que es, se puede decir, como se puede decir, pullas para que el hombre llegue a servir al Eterno. Uno tiene que meditar sobre esto para entender específicamente cuáles son esas pullas y cuáles son esas significancias y si ha de trabajar en cualquier vocación o empleo. Estuvimos hablando el otro día sobre qué bueno sería de que sabemos claramente la voz de Dios. La voz de Dios se oye a diario. La única cosa es que nosotros estamos tan estapados, tan sordos, tan cubiertos de basura, nuestros oídos espirituales, que no podemos escucharlo. Pero por toda la naturaleza se está oyendo la voz de Dios. Hay un sonido constante que no ha cesado. Aunque la profecía cesó, la voz divina continúa siendo escuchado por personas simples, personas honestas, personas que se prestan para escuchar la voz de Dios. Pero no todas las voces que se escuchan son necesariamente de fuentes puras, si muchas veces son de fuentes impuras, en la cual trae una transmisión tergiversado, y por lo tanto cuando llega el ser humano llega a tergiversar esa voz. Eso es por eso que cuando entendamos lo que es esto, sí, nos dicen nuestros sabios que la profecía va a regresar al pueblo de Israel como antes. Pero en este momento los sabios poseen de la sabiduría y de lo que es el Barcol, porque se afina sus oídos a esa voz. Además, sabemos que los niños que son inocentes, que no tienen la malicia, no tienen la suciedad aún, y los que tienen, los necios, o los que son, lo que muchos llaman los que son retrasados, tienen esa capacidad porque no han sido dañados aún por los elementos de lo que es la impureza. Espero que esto les ayude. Vamos a ver en el próximo video la profecía en el futuro y cómo el hombre está libre de usar su imaginación y que es prisionero de su intelecto. Shalom, shalom.